Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Qué alegre estar contigo en este día tan especial y queremos desearte una feliz Navidad. Deseamos lo mejor en este año 2021, que Dios nos ayude a cada uno de los que estamos aquí y también a ti. Y bueno, pues que pases un buen tiempo a pesar de todas estas situaciones. Así que una feliz Navidad y un próspero año 2021. Vamos a ir al tema que tiene que ver hoy con manos limpias y corazón puro. Es increíble cuando nosotros podemos ofrecer lo mejor de lo que tenemos, pero quiero que vayamos ahí al Salmo número 24, porque la Biblia nos habla de estas manos limpias y este corazón puro. Dice el Salmo 24, versículo 3 y 4. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Hoy quiero tratar este tema de manos limpias y corazón puro. Pero quiero que vayamos a la Escritura, porque la Escritura es muy precisa en cada una de las símbolos o cada una de las cosas que necesitamos para poder ir desarrollando esta comunión con nuestro Señor Jesucristo. Mira, vamos a ir directamente ahí al libro de Éxodo, en el capítulo número 29 y el versículo número 4. Algo característico que vemos ahí en el tabernáculo de reunión, es decir, ahí en ese santuario especial, es que había una fuente. Esa fuente era especial. Dice ahí en Éxodo capítulo 29, verso 4: luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás. Era increíble. ¿Qué nos habla de este proceso, de este ritual? La Biblia. Bueno, nos habla que ellos necesitaban ser bañados completamente para su consagración. Mira, esto es algo simbólico, es algo interesante,
Porque la Biblia nos habla de una regeneración que solamente viene a través de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y precisamente algo simbólico que estaban desarrollando aquí en el tabernáculo de reunión, años después lo vamos a vivir físicamente, siendo lavados, siendo transformados, no solo por su sangre, sino también por esa regeneración en nuestros cuerpos. Mira, también dice aquí en Éxodo capítulo 30, verso número 19, ahí mismo en el capítulo 30, verso 19, es decir, un capítulo siguiente, dice ahí en el versículo número 19: pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos, las manos y los pies. ¿Sí? Algo interesante entonces, había ahí una fuente que estaba diseñada de bronce, que era específicamente para lavar las manos y lavar los pies, ¿verdad? Es un acto que repetidamente, antes de entrar al lugar santo, los sacerdotes tenían que hacer. Tenían que lavarse las manos y lavarse los pies. Entonces, es algo obvio que la Biblia nos explica aquí, que antes de poder llegar a la presencia de Dios, para limpiarnos, ahora lo hacemos simbólicamente, debemos examinarnos a nosotros mismos para reducir, ¿verdad? Y descubrir en qué hemos errado, en qué nos hemos equivocado. Por eso es importante, ¿verdad? Esa acción que nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos antes de entrar a la presencia de Dios, antes de ir a ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos nosotros que examinarnos a nosotros mismos para ver si no hemos cometido errores, ¿verdad? Entonces, algo aquí interesante, que es un tema importante, especialmente en este tiempo que vamos a estar algunos de nosotros juntos, especialmente con la familia más cercana, ¿verdad? Porque sabemos las limitaciones que están habiendo en este tiempo, ¿verdad? Pero también tenemos contacto, lo podemos hacer a través de las redes sociales, a través de las plataformas que ya están ahí, ¿verdad? Pero algo interesante que también nos habla este tema es de ese verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Un arrepentimiento que tiene que ser genuino. Vamos a regresar ahí donde estábamos en el Salmo número 24, y es enfático aquí lo que nos dice el Salmo, porque nos habla de quién estará en el lugar, en el lugar santo, o subir al monte santo. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. Entonces, tenemos que ir delante del Señor y tener ese verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento que dice la Biblia que produce una tristeza, según lo dice Dios. Mira, ahí nos dice en 2 de Corintios, capítulo número 7, verso número 10. Segunda a los Corintios, capítulo número 7 y verso número 10. Recuerda, cuando estamos hablando de estas manos limpias, de corazón puro, nos está llevando directamente a un momento, un acto de constricción, es decir, de examinarnos a nosotros mismos, de ver en qué hemos estado errando, en qué nos hemos equivocado. Y algo importante es ese arrepentimiento. Dice ahí en 2 Corintios capítulo 7, verso número 10, dice así: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. La tristeza, ¿verdad?, que proviene de Dios, produce el arrepentimiento. Es decir, cuando estamos en un error, cuando has cometido alguna falta, ¿verdad?, Dios produce una tristeza que nos lleva a ese arrepentimiento que finalmente produce la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, es interesante, entonces, cuando estamos hablando de un verdadero arrepentimiento, es una tristeza según Dios. Bien interesante esto. Pedirle a Dios que nos perdone un pecado que no lamentamos. ¿Sabes qué es perder el tiempo? Si no lamentas lo que has hecho,
no puede pedirle perdón a Dios, porque tiene que producir una tristeza que produce el que tú hayas errado, el que te hayas equivocado. Mira, es interesante porque cuando nosotros desarrollamos este sentimiento que lo produce Dios en nosotros, entonces podemos llegar a ese arrepentimiento verdadero. Primera de Juan, capítulo número 1 y el verso número 9, mira lo que dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Sí? Entonces, si confesamos nuestros pecados, es importante. La confesión es importante. Entonces, ¿cómo viene un arrepentimiento? Es según esa tristeza que produce Dios en nosotros, que nos hace que podamos pedir perdón, confesar ese pecado y entonces, ¿verdad?, alcanzar esa salvación, esa comunión plena, esa limpieza de corazón, de manos, y entonces poder entrar en esa comunión con su Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, interesante, cuando vemos entonces esa fuente de bronce ahí en el Antiguo Testamento, donde los sacerdotes tenían ese ritual de lavarse las manos y los pies. Ahora es interesante, mira, no todo el cuerpo, porque el cuerpo era inicial para consagrar a ese hombre, a ese sacerdote, pero después de haberlo consagrado para el servicio, entonces ahora continuamente él, antes de poder ministrar en el lugar santo, tenía que lavarse las manos y tenía que lavarse los pies, ¿verdad? La limpieza es importante. ¿Qué es nuestra fuente en este tiempo? Nuestra fuente de bronce. Mira, ahí en Efesios, capítulo 5, verso número 25-26, nos habla de esa agua que purifica. Dice ahí en Efesios, capítulo 5, verso número 25 y 26. Mira lo que dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él purificó lavándola con agua mediante la palabra. Interesante ver esta relación. Qué importante es poder mantener una buena relación conyugal, matrimonial, porque eso es así como mantiene esa relación de Cristo con la iglesia. Pero algo interesante aquí, que dice: Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Es decir, que el agua significa santificación. Mira nuestra fuente de bronce actual. La palabra, ¿verdad?, que nos santifica. El agua significa santificación. Pero también vemos que el agua no solamente te santifica, sino también el agua nos purifica. Y lo vemos ahí en la carta a los Hebreos, capítulo número 10, verso número 22. Interesante este mensaje que tiene que ver con un corazón puro y unas manos limpias. Hebreos capítulo 10, verso 22. Mira lo que dice ahí en el versículo número 22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Me ha purificado de esa conciencia que es culpable, pero también exteriormente lavados con agua pura. Es decir, que el agua significa purificación. No solamente ahí en Efesios que el agua nos santifica, sino también nos purifica. Increíble lo que hace la palabra del Señor en nuestras vidas. Y precisamente ahí en Pedro, la carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, nos dice que el agua representa la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es estar ligados a la palabra? Dice ahí en primera de Pedro, capítulo 1, verso número 22. Mira lo que dice la Escritura. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de corazón los unos a los otros, ¿verdad? El agua representa la palabra de Dios. Entonces, cuando somos sacerdotes, ¿verdad?, nuestra fuente de bronce actual es la palabra del Señor. Esta palabra nos santifica, nos purifica
y esta es palabra viva y eficaz, ¿verdad? Dice la Biblia que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el interior y discierne las intenciones, discierne los pensamientos que hay en nosotros. Esa palabra es eficaz, viva y eficaz. Ahora es interesante entonces, recuerda que estamos hablando de este tema de manos limpias y un corazón puro. No debemos pasar por alto, mira, que es importante, que primeramente la sangre, ¿verdad?, y el agua se requieren para entrar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es importante ese derramamiento de sangre que Jesús hizo en esa cruz del Calvario. Nos limpió para tener ese acceso. Pero algo interesante que vemos ahí, mira, y que simbólicamente la fuente de bronce ofrecía a los israelitas el hecho de ser lavados de los pecados diarios. El sacrificio perfecto fue ofrecido por nosotros ahí, como lo mencioné, en la cruz del Calvario. Ese sacrificio perfecto. Y el Evangelio según San Juan, capítulo número 19. Es interesante lo que vemos en este capítulo y cómo literalmente fuimos lavados con sangre y con el agua que nos ha purificado y tenemos acceso directo al trono de su gracia. Dice ahí en San Juan, capítulo número 19 y verso número 34. Mira lo que dice la Escritura en el versículo 34. Sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Increíble cómo es importante que los israelitas eran lavados sus pecados diariamente. El sacrificio perfecto que Dios ofreció, que Jesús a través de su Hijo Jesucristo ofreció por nosotros ahí en el Calvario. Literalmente, cuando abrieron su costado, sangre y agua, ¿verdad?, salieron de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso, es interesante en este tiempo donde podemos tener ese arrepentimiento, venir delante de Él constantemente siendo lavados, recuerda, a través de la palabra de Dios. Pero Cristo nos dio otra enseñanza bien importante ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo número 13. Nos dio una enseñanza que cada vez que nosotros hablamos de esta limpieza es tan importante, es crucial que podamos tener esa limpieza total que hemos recibido al aceptar a Cristo, y tiene que ver con esa regeneración, ¿verdad? Hay algo que se produce en nosotros, una regeneración, una metamorfosis, una transformación cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? La limpieza parcial de pies tiene que ver mucho con la relación con nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice ahí en el versículo 8 de San Juan 13:8. Ahora Jesús, ¿verdad?, se acercaba el día de la Pascua, dice el versículo 1, y sabía que le había llegado la hora. Versículo número 3, llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Versículo 3, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa. ¡Qué increíble! Se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Mira, aquí nos dio una tremenda enseñanza el Señor Jesucristo. Y está lavamiento de los pies de sus discípulos. Mira toda esta escena que está pasando aquí. Él sabe que es su hora, ya está llegando su hora. Sabe que ya está listo Judas Iscariote para entregarlo, y ahora él toma ese recipiente con agua y una toalla, se la ciñe por los lomos y empieza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Sí? Pero llega ahí con Pedro, y mira la expresión que hace Pedro ahí en el versículo número 8. No, protestó Pedro, jamás me lavará los pies.
si no te lavo, no tendrás parte conmigo. La limpieza parcial de sus pies nos habla y tenía que ver con esa relación con el Señor Jesucristo. Pero es importante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué son importantes lavarse los pies? Porque los pies significan inmundicia. Recuerda cuando llamó Dios a Moisés: quita tu calzado, porque el lugar donde tú estás pisando es santo. Así que él se quitó el calzado y entró a esa presencia, porque nuestros pies significan inmundicia. Por eso Jesús quería lavar los pies de Pedro y él se resistía y le dijo: si no te lo lavo, no tendrás parte conmigo, ¿verdad? Tienes que hacerlo, porque si quieres venir donde yo estoy. Nos habla de esa limpieza, de esa relación, de lavar nuestros pies, de tener esa relación continua con nuestro Señor Jesucristo. No podemos vivir, ¿verdad?, con la relación del año pasado. No podemos vivir con esa relación con nuestro Señor Jesucristo de la semana pasada. Tenemos que ir y experimentar una relación continua y diaria con Él. ¡Qué tremenda enseñanza! Nos habla de tener esa relación, de ser lavado los pies. Pero también ahí en el versículo 14, ahí mismo del capítulo 13, nos habla también de esta enseñanza. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen: bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavar los pies los unos a nosotros, ¿verdad? No solamente esa limpieza que habla de la relación que debemos de tener con el Señor Jesucristo, sino nos confronta ahora el Señor Jesucristo a estos discípulos y a ti y a mí con nuestros egos para enseñarnos a ser siervos. Qué difícil es, ¿verdad?, hacer esto. Ponemos muchos pretextos para poder lavar los pies de otros o para poder servir a otras personas. Oh, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para servir a los demás. Es importante lavar. Mira, empezábamos este tema. Manos limpias y puro de corazón. No vas a poder subir al monte de Jehová. No vas a poder entrar al lugar santo. Tenemos que hacer como el maestro hizo, ¿verdad? Poder ir a lavar los pies de los demás, servirles. Muchas veces no queremos servir porque pensamos que yo tengo que estar en el lugar de honor. Pensamos que yo tengo más conocimiento que los demás. Pero mira lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es mayor el que sirve que al que se le sirve. Es mayor los siervos. Mientras más grande quieras ser en el reino de los cielos, tienes que aprender a servir. Qué principio tan importante, ¿verdad? A veces nosotros también ponemos pretextos, ¿verdad?, para poder lavar los pies. Oh, es que no tengo suficiente, está vacía mi recipiente de agua, ¿verdad? El lebrillo no tiene agua. Eso habla de una relación con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que alimentarnos constantemente con la palabra de Dios. No vamos a poder crecer en una relación si no nos alimentamos de la palabra. Van a venir muchos pretextos para poder servir a otros, para poder lavar los pies de otros de los discípulos. Si no tendré agua, ¿verdad? O esa condición de ego, tengo que inclinarme, tengo que poner. Recuerda, el que se humilla, Dios lo levanta, ¿verdad? Pero el que se levanta, Dios lo humilla. Así que es importante esta lección que nos dejó nuestro Señor Jesucristo aquí en las Escrituras. Es increíble lo que la Biblia nos habla, cómo simbólicamente esa fuente de bronce representaba esa limpieza donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. Ahora podemos entender que para poder tener una relación plena con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ir a la palabra. ¿Sí? La palabra significa agua, ¿sí? Y esa agua que nos purifica, que nos santifica y también que nos hace, ¿verdad?, que nosotros podamos amar esta palabra, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es como una espada de dos filos que penetra hasta el interior y discierne las intenciones y los pensamientos de cada uno de nosotros. Es importante, si tú quieres acercarte con
con manos limpias, con un corazón de puro, hay que tener un arrepentimiento verdadero. Recuerda, si tú no te arrepientas en ese tiempo, tenemos una gran oportunidad para venir delante del Señor. Y si te has equivocado, si has errado en alguna área de tu vida, has cometido un error, has cometido una falta, es un buen tiempo para poderle decir: Señor, yo me arrepiento. Recuerda, el arrepentimiento que viene de Dios es aquella tristeza que te produce para que tú puedas confesar ese pecado. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es interesante. Es un tiempo especial de arrepentimiento. Un tiempo donde tú y yo tenemos que venir y decirle al Señor: Señor, yo quiero tener esa comunión contigo. Hoy necesitas lavar tus manos, necesitas lavar tus pies. Es decir, necesitas la palabra del Señor y necesitas venir a esa comunión. Un día muy especial. Un día donde se celebra ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hablando de esta fecha de Navidad. Pero algo muy interesante, que debemos pedirle que Él nazca en nuestro corazón. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es voluntad de hombre, ni voluntad de mujer, sino voluntad de Dios. Así que si tú quieres acercarte a Él, quieres ser un hijo, quieres recibirle como Señor y Salvador y arrepentirte de algún pecado, arrepentirte de algo que has errado, es un momento muy oportuno para que te acerques a Él. Dios quiere limpiar tus manos y quiere limpiar tus pies. Corazones limpios, corazón puro, Dios quiere en este momento. Tú quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tú puedes repetir conmigo en voz audible y arrepentirte de cada pecado. Puedes decir conmigo: Padre Celestial, sé que me amas, que enviaste a tu Hijo a morir por mí en la cruz. Ahora yo me arrepiento de toda mi maldad. Borra mis pecados. Confieso que he pecado y te pido perdón. Yo te acepto en ese sacrificio en la cruz del Calvario que tú hiciste, donde ese soldado que al poner esa lanza sobre tu costado salió agua y sangre y agua, que representa ese sacrificio perfecto. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, hecho esta oración, has dejado que Cristo entre a tu vida. Déjame decirte algo: hay una regeneración, porque ahí nos regeneró Señor. En ese simbolismo de la sangre y del agua vino una transformación, una metamorfosis bien interesante. Tal vez tú tienes una necesidad, tal vez hay alguien que a lo lejano que necesite algo de parte de Dios. Yo quiero orar por ti. Estás pasando por un momento de enfermedad, por una situación física, por una situación financiera. Déjame decirte, Él es nuestro proveedor. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿verdad? Si Él no lo negó, ¿cómo no te va a dar? ¿Cómo no nos va a dar todas las demás cosas que le pidamos? Pero debemos pedirle con fe, creyendo que lo que le estamos pidiendo lo vamos a recibir. Voy a orar por ti. Extiende tu mano hacia la pantalla. Voy a declarar esa bendición sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Señor. Declaro esa bendición. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Te pido que milagrosamente suplas cualquier situación financiera en el nombre de Jesús. Emocionalmente, Padre, en este tiempo, glorifícate. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Qué alegría haber estado contigo. Recuerda, manos limpias y corazón puro es lo que Dios pide. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente vez y que tengas una feliz Navidad y un próspero año 2021.